You said on the Nelt Boys podcast that you're working on a potential super fight. Is that something special for UFC 300, or is it just a fight you're putting together? Just a fight that's going to happen, could potentially happen in 24. And everybody's blowing me up asking me who it is. And who is it? El presidente de la UFC, Dana White, nos ha asegurado que para el 2024 podemos esperar eso, una super pelea. Y bueno, no es para menos, con el tamaño de cartelera que tenemos, llega la cartelera del número redondo, UFC 300. Si recordamos, la de UFC 200 fue con lona dorada, hubo grandes regresos de peleadores que estaban retirados. Yo espero también para esta cartelera de abril, la que va a ser UFC 300, espero fácil que haya varios campeonatos, no va a ser nada más uno. Va a ser el retorno de McGregor, todo apunta a eso, pero también cuando dice super pelea es que quizás tiene algo entre manos, un rival para McGregor que no sea Chandler, quizás el retorno de otra superestrella, alguien que tenga tiempo sin ver acción en la UFC y va a volver acá. ¿Qué es lo que trae entre manos? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de cuáles son las posibilidades, quiénes veo yo como que poco probable y cuál es más probable así que vuelva o que pueda haber un duelo, que se está hablando todos estos días. Entonces vamos a comenzar primero diciéndoles no olviden estar suscritos, también dejar un like, activar campanita, que eso los ayuda a ustedes a estar informados y también ayuda al canal y a las visualizaciones. Entonces comencemos. ¿Qué es lo que puede haber menos posibilidades? Yo creo que lo que menos posibilidades puede haber son dos cosas. Primero, que Khabib Nurmagomedov vuelva a la acción. Aunque por ahí había un tweet, un comentario que te hacía teorías de conspiración, te hacía especular un rato de que quizás el ruso puede volver a la acción porque ya les voy a contar, ¿no? Pero ¿por qué Khabib sería el que menos posibilidades uno le ve? Porque es como hasta ahora el que más palabra tiene a la hora que ha dicho algo, ¿no? Cuando él dijo, me voy a retirar y mi mamá me dijo que no quería verme más pelear, ya mi padre no está acá, era la razón que él tenía para seguir, para buscar ese récord de 30-0 y simplemente Khabib, si se retiró en esa pelea con Gaethje, no ha habido hasta ahora oferta de Dana White, de la UFC, ni los millones que sea que le coloquen en la mesa que lo haga volver. También por el mismo tema de su religión, de que ya es un tipo que se dedica más a ser un entrenador. Khabib tiene la vida asegurada, tiene todos los millones. Entonces, Khabib es también alguien exitoso y no lo veo por qué volvería al octágono, pero la teoría que había por ahí es que, fíjense, es el evento de UFC 300. Imagínense que regresa Khabib y tiene la victoria 30-0. Es decir, en el evento 3-0-0, el récord de Khabib se iría 3-0 y 0 de derrota. Entonces, de repente, podría ser una coincidencia, simplemente casualidad. Teorías ahí de fumados que la gente comenta, pero no le veo posibilidades a Khabib. La otra cosa que tampoco veo yo poco probable es de repente que vamos a Brock Lesnar salvar el evento, salvar la noche, va a traer público de la WWE, gente que eso sí tiene Brock Lesnar, seguidores atrás, entonces sería un juguito extra ahí al pay-per-view, a la popularidad del evento, pero es que ya Brock tiene, ¿cuánto? 46 años. De repente en 2016 cuando fue UFC 200 funcionó, tenía 39 años, hizo esa pelea con Mark Hunt, dio positivo por USADA, que eso es otra cosa, el tema de USADA. USADA ya no va a estar en 2024 en la UFC, entonces ahí te dice, puede ser que Brock Lesnar tenga más permisos con la nueva compañía que va a estar haciendo las pruebas de antidoping. Yo creo que eso va a pasar, va a haber más permisos, menos tiempo, menos exigencia a los peleadores dentro de UFC. Yo quiero ver cómo va a ser eso igual, pero si no es Brock Lesnar, podría ser otro peleador, podría ser otro luchador, porque recuerden que la WWE y la UFC se unieron y crearon TKO, entonces también todo apunta que por ahí podría darse todo, que de repente veamos a un luchador ser barrido de nuevo por otro peleador. Ahora yéndonos a las cosas más probables, hay dos peleadores que sí yo le veo muchas chances de que puedan llegar a un acuerdo, de que la UFC los pueda hacer volver, que es a Georges St-Pierre y a Ronda Rousey. Esos regresos sí los veo probables, sí veo como que de repente pueden considerar una suma de dinero o un rival y no sería la primera vez para ninguno de los dos, porque Georges St-Pierre lo hizo en su momento, luego de 3 o 4 años desde que se retiró. Él dijo, ¿saben qué? Me dan aquí la oportunidad del título del peso medio, la voy a agarrar, y era contra Michael Bisping. O sea, le colocaron
la cerecita para que agarrara ese, un segundo título o un título en otra división, una división diferente a donde fue el campeón en welter. Y fue ese evento de UFC 217 que muchos lo recordamos como para mí el mejor evento que ha existido de las artes marciales en todos los tiempos. O sea, fue en Nueva York, peleas de campeonato, las 3 peleas de campeonato. Hubo sorpresas porque los 3 campeones perdieron los títulos, lo que fue Rose noqueando a Joanna, lo que era TJ noqueando a Cody, quitándole el invicto, lo que era también esta victoria de George St. Pierre contra Michael Bisping. Pues podría volver George St. Pierre. También la foto que subió hace poco a su Instagram te hace pensar que podría volver, porque dice como que aquí como que la cara que tenía yo antes de salir a una de mis peleas estando en su prime. Entonces quizás quiere recordar eso, los buenos días, y se rumora que podría ser con Nick Diaz. Esa es la pelea que se está hablando. George St. Pierre con Nick Diaz. Sí le veo posibilidades a esa revancha, me gustaría. ¿Se imaginan volver a ver a Nick Diaz diciéndole "Where you are, George? Where you are? ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué no te quieres enfrentar conmigo?" Bueno, obviamente ya sus mejores tiempos han pasado, no es una pelea que haga sentido en cuestiones de ranking y esto, pero a los fanáticos, a los que llevan tiempo viendo este deporte, les sería un bonito regalo, ver a históricos pelear. Yo sí firmo que quisiera ver esa pelea. Si no es con Nick Diaz, yo creo que igual le van a buscar a George una pelea interesante, pero no un campeonato, porque UFC no va a volver a decirle, sí, tomo una pelea de campeonato para que me vuelvas a dejar el título vacante como hiciste cuando ganaste el de peso medio. Que literal un mes antes, ¿cuánto tenía? No tuvo ni un mes de campeón cuando dejó el título vacante. Cuando dijo, no, sí, yo me vuelvo al retiro, ya que gané el medio y ahí se los dejo. Entonces no creo que le den un campeonato a George St. Pierre, pero de repente sí una pelea interesante para que esté de retorno y quizás eso, se vaya con un gran cheque. Por el lado de Ronda, se estaba hablando de Miesha Tate, que tengan ya que sería la trilogía, que se enfrenten por tercera vez, pues te hace decir, sí, quizás se tiene que enfrentar con la reina del ámbar, como lo es Ronda Rousey, que tiene tiempo ya también fuera de la acción, que ella volvió luego de haberse retirado, luego de haber perdido el título con esa patada que le dio Holly Holm en su momento. Ella volvió, pero decidió volver nada más y nada menos que cuando estaba una tal Amanda Nunes, y bueno, Amanda le pasó una planadora por encima a Ronda. En menos de un minuto la tenía ya lista en esa pelea. Entonces, de repente Ronda podría volver, sobre todo porque Miesha me parece una rival que hace sentido y sería sensacional. O sea, 2 ex campeonas, 2 tipas que fueron grandes nombres en la llegada de las divisiones femeninas a la UFC. Me encantaría. Y obviamente, ya por último, el nombre más probable, que más obvio va a ocurrir, es el de Conor McGregor. Pero uno dice, de repente la super pelea puede ser Conor contra alguien que no sea Chandler, porque ¿qué pasa si de repente UFC le pone bastante dinero ahí sobre la mesa a Nate Diaz? Y le dice, Nate, hora de la trilogía, firma nada más por una pelea con UFC. Tengamos esta trilogía, tiene que ser acá, tiene que ser en este evento redondo. Eso sería una total locura. Conor ya anda montado en redes sociales en un campamento, ya anda modo guerra. Se ve que va a esa cartelera de UFC 300, tiene que ir. Hay que hablar también luego les tengo que hablar yo de por qué Conor va a estar acá y por qué Dana no va a volver a cometer errores del pasado que cometió en UFC 200. Eso va a estar interesante contarles un poquito de cómo Dana se arrepiente de muchas cosas que cometió en 2016. Entonces, eso es lo que yo creo. Esas son las estrellas que se estuvo rumoreando, la probabilidad que yo les veo. No creo yo que ocurra lo de Brock Lesnar ni lo de Khabib, pero sí le veo muchas posibilidades a St. Pierre, a Rush y a Ronda Rousey. Entonces, ¿ustedes qué creen? Comenten abajo qué super pelea les gustaría. De repente alguna que no esté acá. ¿Qué super pelea ustedes como fanáticos les parecería de ensueño tenerla en abril para UFC 300? No olviden entonces estar suscritos, dejar un like y nos vemos en el siguiente video aquí en el canal de Andrés, que yo les aseguro que cada uno de esos videos les va a gustar.